Les pido por favor que me digan si esto se está viendo. Sí, se está viendo bien. Perfecto. Muy bien, señores, les presento a mi buen amigo y colega, el ingeniero Luis Infante. Luis es ingeniero químico con más de 25 años de experiencia en proyectos de ingeniería y construcción. Es consultor y asesor en dirección de proyectos para varias industrias, los sectores públicos y privados. Ha participado en todas las fases de los proyectos, tales como diseño de estrategias y portafolios, desarrollo de casos de negocios, definición y maduración de proyectos, evaluación técnico-financiera, planeación, ejecución, auditoría, análisis de riesgo, supervisión, control y cierre de proyectos, entre otros aspectos. De igual manera, mi amigo y colega Luis Infante es socio fundador del Instituto Mexicano de Lean Construction y participa activamente como socio formador para la certificación especialista en gestión Lean, básicamente con la Cámara Mexicana de la Construcción, Delegación Querétaro y con la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Muy bien, Luis, a partir de este momento entonces tienes todo el control. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad para que platiquemos un poquito acerca de para que podamos platicar un poquito acerca de la productividad en los proyectos, un tema, pues, álgido, yo diría, un tema importante. Y pues vamos a comentar acerca de qué podemos hacer y cómo lo hacemos para aumentar la productividad en proyectos de construcción. Bienvenidos a todos, buenas noches. Vamos a dar inicio. Antes rápidamente les comunico acerca de consultores y asesores en administración de proyectos. Nuestra misión es generar valor, optimizar procesos, reducir situaciones de riesgo de nuestros clientes. Estamos en redes sociales, principalmente como Construconsultores. Nuestra página es construconsultores.com. Somos miembros de algunas asociaciones, entre ellas el Instituto Mexicano de Lean Construction y el Project Management Institute. Bueno, esta información no representa una asesoría directa como tal, cada caso es particular y para eso se requiere de cierto nivel de información y de recomendaciones. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a explorar cómo aplicar el Look Ahead de manera práctica para mejorar la productividad de proyectos de construcción e infraestructura. Espero que algunos conozcan el término Look Ahead, también le llaman planificación intermedia. Este viene por parte de lo que es el método Last Planner, el último planificador creado por el doctor Glenn Ballard. Lo hizo como tesis doctoral en los 90s, cerca de los 2000, del año 2000. Y bueno, pues esto ya representa toda una revolución en la industria de la construcción. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza pueden comentarlo. Más que nada es tratar de compartir un poco el conocimiento, la experiencia que hemos tenido para mejorar la productividad. Y pues con muchísimo gusto. Bueno. ¿Alguien me puede decir? Hay una, Sí. disculpe, ese libro que persona que usted mencionó ahorita, mi nombre es Ángel Quintero, de acá de Venezuela. Donde hablo del último planificador, hay un documento, es un libro que hay información sobre eso, por favor. Sí, la tesis doctoral del doctor Glenn Ballard habla acerca del método Last Planner. Se puede encontrar y bajar directamente. Es muy socorrido, digamos, este documento. De hecho, el doctor Ballard hizo una serie de pruebas aplicando Last Planner en Venezuela.
en unas plantas, en una refinería que en este momento no me viene el nombre a la mente, pero ahí él mismo sostiene el aumento de productividad. Por lo tanto, considero que es un método efectivo para aumentar la productividad. Con mucho gusto damos un poco más de información más adelante acerca del doctor Glenn Ballard, que además de crear el método Last Planner o el último planificador, como le conoceríamos en español, es socio fundador del Instituto de Lean Construction que está en Estados Unidos y también uno de los fundadores del International Group for Lean Construction, que es una asociación global que habla acerca de la mejora en la productividad de los proyectos por medio de Lean Construction. Ahí, por ejemplo, en el International Group for Lean Construction se encuentran, digamos, los padres de la filosofía Lean Construction. Doctor Lauri Cosquela, el doctor Luis Fernando Larcón, también él es de Chile, Luis Fernando Larcón, el doctor Lauri Cosquela es finlandés, y el doctor Ballard también junto con Gregory Howell, quienes son los precursores de Lean Construction. Bueno, ¿qué es la productividad? ¿Alguien quisiera darme algún comentario acerca de qué es la productividad para empezar a abrir boca con este tema? Bueno, básicamente es la relación entre los recursos que yo tengo y los resultados que estoy obteniendo, ¿no? Perfecto. Gracias, Héctor. Muy amable. Efectivamente. Bueno, es la relación entre lo que produce una organización, productos y servicios, y los insumos que requiere para ello, ¿no? Refleja los resultados de un proceso como una función del esfuerzo aplicado. Y la productividad se cuantifica dividiendo la producción por los recursos usados para lograrla, y normalmente tiene esta ecuación, ¿no? La producción, trabajo, material, energía, capital y otros insumos, eso se refiere a la parte de productividad. Entonces, hay unos temas en cuanto al concepto de productividad que quiero comentarles, ¿no? Que ya lo vimos. Por ejemplo, la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos que se necesitan para lograr esa producción. También puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtener, ¿no? Ya empezamos a involucrar una variable súper importante en todos los procesos productivos, que es el tiempo, ¿no? Hay una definición también donde la productividad se mide por horas. Mi experiencia me dice que ya tenemos que hacer una medición un poco diferente acerca de la productividad que se mida por horas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la hora productiva al inicio de la jornada que al final de la jornada. Los trabajadores cuando inician jornada pues se encuentran enteros, se encuentran frescos, y cuando se mide por horas una productividad pudiera resultar desde mi punto de vista un tanto engañoso, porque al final de la jornada no se alcanza esa misma productividad. Por lo tanto, yo sugiero junto con otras personas también que la productividad se mida por jornada, ya sea metros cuadrados de algo que se instale, metros cúbicos de algo que se construya, kilómetros, kilos instalados, pulgadas de soldadura, etcétera, por turno o por jornada. De esta manera pudiéramos realmente visualizar cuáles son los factores que están haciendo un incremento en la productividad. También viene a colación que pues no es un término, obviamente que depende muchísimo de las condiciones de la instalación, de las condiciones del proyecto, de la complejidad del proyecto. Hay proyectos que son más fáciles, hay proyectos que son preensamblados, hay proyectos que son prefabricados y que realmente llegamos a instalar tipo rompecabezas
en sitio de la obra, ¿no? Y eso pues obviamente la productividad es mucho más alta, pero se tuvo que invertir también un tiempo, un esfuerzo en taller para poder acelerar los trabajos o el ensamble en el sitio del proyecto. Ujú. Déjenme comentarles cómo estamos en productividad en la industria de la construcción. Miren, yo me encontré con esta gráfica. Ustedes pueden visualizar aquí una curva. Esta curva, pues estamos hablando de manufactura. Esta es una curva donde la manufactura realmente está capitalizando la mayor parte de la productividad de la mano de obra. Lo que sería la economía total, pues está también aumentado, obviamente empujada por la manufactura. Y la productividad de la parte de construcción, pues casi ha permanecido estancada. No hemos podido aumentar la productividad significativamente. ¿Esto por qué? Pues tiene que ver mucho con los procesos constructivos que han sido tradicionales desde tiempos, hace muchísimos años, incluso yo diría hace siglos que construimos de la misma forma, ¿no? Y pues siempre ha sido una industria muy conservadora, no queremos experimentar, no buscamos mejorar. Si ya quedó y gracias, vámonos, ¿no? A lo que sigue. Y miren, me encontré con una referencia que me llamó mucho la atención. Viene una publicación, perdón, una publicación por parte de McKinsey. Habla de que el 40% del trabajo diario no agregan valor. ¿Qué significa? Si estamos siendo prácticos, solamente estamos trabajando o la mitad de la jornada agregando valor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que provocan la distracción, provocan el alejamiento, el aburrimiento, provocan una serie de factores que nos está pegando directamente en la construcción. Miren, normalmente a nivel general en los proyectos de construcción se tiene un promedio de retrasos del 61% con un promedio de sobrecosto del 70% con actividades diarias que no generan valor, como ya lo comentábamos. Y les voy a adicionar otra parte importante, las referencias ahí ustedes las pueden ver. Pero en los proyectos, en una consultora, por ejemplo, en PricewaterhouseCoopers, que yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, se encontró a través de una muestra de cerca de 400 proyectos que la falla de los proyectos se da principalmente por aspectos administrativos, entre los que destacan la comunicación y el manejo de los interesados, ¿no? La comunicación es una de las partes súper importantísimas que debe tener nuestros proyectos para que sean realmente productivos. Cuando no tenemos, digamos, buenos canales de comunicación, no todos estamos enterados realmente de lo que sucede, pues esto provoca que nuestro proyecto no alcance a ser productivo, ¿sí? Miren, también hay otro esquema, y aquí ya vamos a entrar más en el tema. La gráfica que está a la izquierda es la manufactura, el pie que está del lado derecho es la construcción. Ustedes pueden ver que se tienen tres tipos de trabajos, ¿no? El trabajo productivo, un trabajo de soporte y un trabajo que se le llama desperdicio. En la parte de manufactura se tiene un 62% de trabajo productivo, un 12% de trabajo de soporte y un 26% de trabajo de desperdicio. En la industria de la construcción, el desperdicio representa el 57% con un 10% de aspectos productivos y un 33% de aspectos de soporte. ¿Y qué significa productivo, soporte y desperdicio? Productivo significa lo que está agregando valor. Este tipo de trabajo necesitamos optimizarlo
y le llamamos el trabajo productivo. El trabajo de soporte es el que no agrega valor, pero es necesario. Hay que reducirlo y le llamamos también trabajo contributorio. Y el desperdicio es aquel tipo de trabajo que de plano no agrega valor. Este hay que eliminarlo y le llamamos trabajo no contributorio. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos. Trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio. Algunos ejemplos: el trabajo productivo pues es realizar la instalación de estructura, los colados, la instalación eléctrica, colocar mobiliario, es realmente lo que está haciendo la transformación. Trabajo contributorio son las instrucciones, los vales de herramienta, el transporte, registros del proyecto. No está agregando valor, pero es necesario. Y el trabajo no contributorio son los retrabajos, las esperas, la hora de café, y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, la última hora de la jornada ya nadie está haciendo nada, ¿no? O sea, ya todo el mundo ya lo único que quiere es salir del trabajo, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿Si se entiende? Todo es claro por el momento, gracias. Muy bien, gracias. Ahora, ¿todas las actividades de obra agregan valor? Miren, hay unas que agregan valor, son las que tenemos que optimizar. Otras que no agregan valor, que ya dijimos contributorio y no contributorio. Si es contributoria y no contributoria, la contributoria hay que reducirla, buscar la manera. Miren, yo he estado en algunos proyectos en donde he visto que la gente de obra directa, la que está realmente efectuando las actividades de transformación, los ponen a llenar formatos. Y yo digo, bueno, sí, es necesario que hagamos probablemente algunos formatos, pero hay que hacerlo rápido, marcar a lo mejor, si es que lo tienen que llenar ellos, sino que lo llene el supervisor. Necesitamos que la gente que realmente está asignada para hacer las actividades que agregan valor al proyecto, deben estar agregando valor al proyecto y no estar llenando formatos o viendo cosas administrativas, ¿no? En aquellos casos en los ¿Podría hacer que... un comentario? Sí, sí, por favor, adelante, Héctor. Yo no estoy muy de acuerdo con el considerar las personas no contributorias que no agregan valor. Y la razón es muy sencilla, ¿ok? Supongamos que yo estoy en una obra y yo he trabajado en muchos paradas de plantas. En mis últimos años estuve muy involucrado en hacer paradas de plantas industriales. Entonces, alguien cuando me decía, mira, que tal persona que no agrega valor porque está haciendo instrucciones, está organizando las herramientas, eso no agregan valor. Yo le decía, ok, vamos a hacer entonces algo, pues que todo el mundo haga eso. Pudiese ser que de alguna manera deberemos de decir de que hay una contribución mayor de valor y unos que tengan una contribución menor de valor, pero no que no agregan valor. O sea, no hay un tema como de blanco-negro. Porque si yo no tuviese a esas personas que limpian, si yo no tuviesen a esos famosos señores que están, por ejemplo, en labores de seguridad, velando de que la gente esté haciendo las cosas como es, agregan valor, porque un accidente para mí o para cualquiera es algo extremadamente problemático en el caso de que pueda llegar hasta la misma moral de las personas se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, el término si no agrega, no agrega valor, prefiero considerarlo de una manera escalar, ¿no? ¿Quiénes agregan más valor, quiénes agregan menos valor? Hay gente que definitivamente sí no agregan valor. No quisiera mencionar a áreas, pero definitivamente como que, bueno, son males necesarios que están allí. Pero sí hay, especialmente en esta parte que tú pones de contributorio, yo creo que sí agregan valor. O sea, es mi opinión particular, pues, porque si no, va a tener que ser otro que pueda agregar más valor que tenga que realizar esa función, ¿no? A ver, Héctor, ¿cómo es de que un vale
herramienta agrega valor al proyecto. Por ejemplo, una persona que es el que le da No, soporte, no, por no, ejemplo. no, espérame. Vale de herramienta. Porque las personas que están a nuestro cargo, en mi punto de vista, todas agregan valor. Por eso Todas están ahí. agregan valor. Todas agregan valor porque están ahí. Exacto, sí. Para mí. Por A lo eso, que entonces yo estamos me... hablando de eso, que es una escala como de valores, que quién agrega más valor, quién agrega menos valor, en el sentido, El ya, proceso, ya viéndolo como productividad, por supuesto. O sea, el que está arreglando las herramientas, organizando las herramientas, no está directo. Es como un poquito como se habla en términos de costo directo y costo indirecto, ¿no? El costo directo, bueno, el que ya sabemos que va específicamente relacionado con el objeto o producto que se está realizando. Y el indirecto tiene que suceder, porque si necesito luz para las instalaciones, limpieza de mi oficina, ese tipo de cosas, ¿no? por eso, Ahora, entonces Sí, el yo indirecto, quisiera, perdón Luis, perdón Héctor, sí, yo sí, sí. quisiera un poco complementar lo que Héctor está diciendo. Oye Héctor, aprovecho para decirte que me quitaste la palabra de la boca, porque efectivamente yo también iba a mencionar el tema de los recursos que se toman en cuenta a costo directo y a costo indirecto. Efectivamente, y todos sabemos acá, no voy a leccionar, todos sabemos acá que son costos directos y costos indirectos. Efectivamente, cuando agregamos valor en cuanto a lo que son alcances, requisitos y especificaciones técnicas, o en otras palabras, a los procesos productivos, ¿ok? O procedimientos constructivos, lo que todos entendemos que lo que agrega valor, lo que genera eficiencia, son los costos directos. ¿Por qué? Porque es lo que te lleva a producir. ¿Ok? Entonces, yo creo que sí, sí, todo efectivamente agrega valor, porque oye, a menos que uno tenga allí unas cuadrillas que lo que están es molestando, que lo que están es generando interferencias, que eso evidentemente al final del día perjudica el normal desarrollo de una obra. ¿Ok? Entonces, yo creo que bajo ese sentido, sí, sí es bueno que delimitemos el tema en cuanto a la productividad, pero cuando hablamos de productividad, efectivamente, y haciendo honor al título de esta conferencia, estamos siendo eficientes, ¿ok? Eso es lo que quería agregar por los momentos. Bueno, gracias. Me refiero a los procesos que involucra la participación de la gente. Si los procesos, digamos, no agregan valor, pero son necesarios, hay que reducirlos. Ese es el contexto que normalmente decimos cuando agregamos valor, pero yo lo que sí quisiera que quedara también claro con lo que comenta Héctor es que todo el personal agrega valor como tal en obra, ¿no? Pero si lo ponemos a trabajar aspectos administrativos, aspectos que no tienen que ver con la transformación realmente de lo que necesitamos para el proyecto, bueno, pues ahí es en donde quizá nosotros tengamos que revisar también nuestros procedimientos, ¿no? Bueno, en la parte no contributoria, que no agrega valor y no contribuye en nada, como decíamos, de a lo mejor probablemente algunas cuadrillas que no tengan el enfoque de trabajo. Normalmente este tipo de actividades se les llama desperdicios. Y desperdicios no significa desperdicio de materiales, significa las definiciones de desperdicios que se tienen dentro de la filosofía Lean Construction. Uno de esos desperdicios, que es el que realmente, porque lo he hecho a través de encuestas, es de los más importantes, son las esperas y los defectos que tenemos en obra. Esos son los dos grandes desperdicios. Y para ver el tema de las esperas, es algo que vamos a tratar de darle remedio con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, ¿a qué se debe una baja productividad en proyectos? Pues pueden considerarse algunos aspectos técnicos, como dibujos o materiales incompletos. La supervisión deficiente es algo que normalmente ocurre que
pues tengamos baja productividad. Incorrecta distribución de recursos, con personal con baja o nula experiencia en puestos clave. Sobreasignación de recursos también para determinadas zonas. El tiempo extra, no siempre el tiempo extra puede ser benéfico y se ha comprobado que después de un par de semanas sin descanso, la productividad baja mucho más allá de que se hubiera un día de descanso, por ejemplo. Y también algo que es súper importantísimo que yo me he dado cuenta porque también lo he analizado a través de algunas encuestas, es que hay una mala secuencia de actividades a veces dentro de los programas de obra, ¿no? Los programas de obra a veces, bueno, obviamente no son todos, pero muchos de ellos tienen una mala secuencia de actividades, en donde primero está una actividad, por ejemplo, como pintar el muro y después poner el muro. Y eso ocasiona realmente mucha confusión también, ¿no? El costo de calidad y la curva de aprendizaje también tiene que ver mucho con una baja productividad en proyectos. También es que en algunas ocasiones asumimos como productivas tareas que no son productivas. Y aquí, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo rápido. Suponemos que llega el material en un camión, vamos a decir, arena que necesitamos para nuestro proyecto, y le dicen al residente, ingeniero, ¿y dónde ponemos el material? No, pues ponlo ahí. Y entonces el camión descarga la arena en una determinada zona, pero la zona en donde lo vamos a ocupar está a unos metros. Entonces, ¿qué sucede? Le decimos a un carretillero, pásame toda la arena de este punto a este otro punto. Y aunque la persona está trabajando muy fuerte, está sudando la gota gorda, realmente no está agregando valor a esa actividad. ¿Se me explico? Por eso, no siempre el trabajo duro significa que estamos siendo productivos. Perdón. También a veces convivimos o permitimos la improductividad, que significa que la ceguera de taller Disculpa, también. Luis, discúlpame, te Sí. saliste de la presentación. Ah, ¿Puedes, por favor, reiniciar? sí, O sea, sí, 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 ¿en sí, dónde sí. quedaste? Sí, sí, claro, Sí, gracias. creo que sí, gracias. Perfecto. Perdón, es que no sé qué le apreté aquí, pero bueno. Entonces asumimos como productivas tareas que no lo son, lo que platicábamos del carretillero. Otra parte es que convivimos o permitimos la improductividad. Esto es normalmente por la ceguera de taller que a veces nos ocurre y estamos viendo que el proceso es improductivo, pero pues nos acostumbramos a ese tipo de trabajos. Otro aspecto es que no sabemos el costo de la improductividad, es decir, pues una hora de junta de más entre todos, pues no sabemos cuánto realmente cuesta y esto pues es súper importante. Y también decimos a veces que algunas tareas es trabajo de otros, ¿no? Que yo no lo debo hacer. Ahora, ¿cómo nos afecta la variación en un proceso? Y aquí déjenme comentarles. Todos los procesos tienen variabilidad. Los procesos de construcción tienen variabilidad, o sea, están variando. ¿Cómo nos afecta este tipo de variación? La variabilidad impacta enormemente los proyectos. Si, por ejemplo, está peleada la variación con el flujo continuo. Si tengo un proceso inconsistente, voy a tener resultados inconsistentes. En todo proceso operativo, las variaciones por inconsistencias generan inconsistencias en los resultados. Y un caso común de inconsistencia son los que generan interrupciones en el flujo de los proyectos.
donde están las esperas, con gente esperando trabajo y trabajo esperando gente. ¿Esto qué da? Pues da retrasos en diferentes etapas. Se tienen las fallas de comunicación que yo les comentaba y se subutilizan los recursos, lo que da lugar a desperdicio, sobrecarga, en fin, un montón de situaciones en obra. Vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a pensar que vamos a hacer un tendido de tubería. Entonces, primero lo que hacemos la excavación, colocamos la tubería y colocamos el relleno y se acabó. Ese sería el aspecto ideal. ¿Qué ocurre? Ese es el flujo, además, que debe llevar el trabajo. Excavación, colocación, relleno, y ese es un sistema de producción. ¿Qué es lo que sucede? Pues está la excavación, está la colocación de la tubería, pero nos falta la tubería. Por lo tanto, el flujo se interrumpe. Y la cuadrilla que está encargada de la colocación de la tubería va a tener que esperar. Finalmente llega la tubería y pues esta cuadrilla realiza el proceso, instala la tubería y llega alguien más con el relleno y se termina. Aquí hubo una interrupción del flujo, ya no hay flujo continuo y se debe a un aspecto de variación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sí. Disculpa, Alberto, te escuchamos un poco recortado. No sé si Ujú. puedes escribir por el chat y yo paso la pregunta o el comentario, por favor, porque se te escucha muy entrecortado. ¿Ok? Bueno, mientras llega el comentario, ¿qué es entonces lo que debemos generar para ser más productivos? Flujo continuo. Flujo continuo es lo que debemos conseguir y bajar hasta donde se pueda la variación del proceso. Miren, por ejemplo, para que una tarea se lleve a cabo de obra, necesitamos que el personal, las condiciones externas, instrucciones y permisos, materiales, maquinaria y herramienta, todas confluyan en ese momento para que se pueda realizar la tarea. Si falta cualquiera, aunque todo lo demás está listo, no se puede llevar a cabo esa actividad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ponemos en los programas de obra? Excavación. ¿Pero qué necesito? Personal, condiciones, instrucciones, materiales, maquinaria, herramienta, algunas otras cosas más, probablemente, ¿no? Entonces, cada una de estas posibles faltas le llamamos restricción y se tiene que liberar. ¿Qué significa liberar? Que ya se asegura que vamos a contar con este aspecto para que la tarea se ejecute. Ujú. Y la pregunta es, bueno, ok, sí le entiendo. ¿Cómo se libera? Y aquí es en donde entra el proceso de las planner. ¿Cómo es el proceso de las planner? Partimos de un programa maestro que normalmente es el programa del contrato, donde están las actividades del master plan. Lo llevamos hacia lo que le llamamos una
planificación intermedia o LUCAGED, donde se liberan las restricciones futuras para que se tengan listos los materiales, personal, equipo, herramienta, permisos, etcétera, para siempre tener flujo continuo, y normalmente se realiza con un horizonte de 4 a 6 semanas. Esto lo que ayuda a generar es algo que se llama inventario de trabajo ejecutable. Es decir, son paquetes de trabajo que están libres de restricciones y se pueden, pues, poner a trabajar directamente para que pueda conseguirse completar la actividad de obra. Una vez de que nosotros ya tenemos extraídas del programa intermedio aquellas actividades que podemos llevar a cabo, que podemos hacerlo, generamos un plan semanal de trabajo en donde se programa con base en rendimientos más que en fechas, y siempre debemos incluir el inventario de trabajo ejecutable. ¿Cómo son o cómo es la prioridad en el programa semanal? Pues deben ser actividades críticas que se tengan del look ahead o aquellas anteriores que no pudieron llevarse o programarse para la semana y que ya se encuentren libres de restricciones. En segundo lugar, actividades de look ahead y anteriores que ya están libres de restricciones y que pertenezcan a la semana en curso. Actividades de días futuros o de semanas futuras. Esto lo que nos va a ayudar es a jalar y acortar los plazos de los proyectos. Y actividades adicionales como pueden ser las órdenes de cambio. En esa prioridad se deberían de programar. Una vez que ya se programaron y se ejecutaron, se mide el porcentaje del plan completado, es decir, si yo programé 10 actividades en la semana e hicimos 8, pues tengo un 80% de cumplimiento. ¿Sí? Se grafica y se identifican las causas de aquellas actividades que no pudieron cumplirse. ¿Para qué? Para que no se repita. Y esto, aquellas actividades que no fueron realizadas, pues se incorporan de nuevo al LUCAGED. Es por eso que el Last Planner busca principalmente no tener esperas y que siempre se genere flujo continuo. ¿Cómo es el LUCAGED entonces? Vamos a decir que yo estoy programando una semana futura, la reviso al día de hoy y veo si ya está todo listo, dependiendo de lo que yo tenga como restricciones. Por ejemplo, aquí esta actividad, pues nos falta agregados y nos falta agregados. Estas actividades no se pueden programar porque no se van a completar. De nada sirve que las programemos si no tenemos certeza que se van a poder cumplir. Entonces, el LUCAGED está compuesto por aquellos paquetes de trabajo que tienen mayor probabilidad de ejecutarse, aquellos que están libres de restricciones. Son aquellos paquetes de trabajo que pertenecen a la semana en curso, pero que no pudieron ejecutarse, o aquellos paquetes que pertenecen a semanas futuras. Y en caso de que la parte del trabajo del inventario de trabajo ejecutable no puede ejecutarse o se ejecute antes, hay que proveer otras actividades liberadas para que las cuadrillas no se queden sin trabajo, es decir, no haya esperas. Entonces, el LUCAGED, como podemos ver, nos ayuda a aumentar la productividad por medio de la generación de flujo continuo. Es decir, que aquellas actividades, aseguramos que aquellas aquellas partes que requerimos para ejecutar la actividad estén listas. ¿Cómo hacemos el LUCAGED? Pues es tomar
las actividades de semanas futuras, las ponemos como en una malla y vemos cuáles son las que sí están liberadas y podemos programarlas o que tengan mayor chance de ser programadas para que puedan completarse con éxito. Este es un formato que normalmente se usa como para hacer el listado de restricciones. Se identifican y describen las restricciones, se identifica qué actividad, quién se ve afectado, se definen acciones, responsables y fechas para eliminar la restricción. Es decir, oye, que me falta una herramienta especial, pues asigno a alguna persona para que dé seguimiento para que podamos conseguir esta herramienta especial en la fecha en la que lo necesitamos para que pueda ser programada o pueda ser ejecutada en la semana. Y hay que lograr el compromiso del responsable para eliminar esta restricción. Y para esto se dan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué necesito para iniciar esta tarea? Pues ya necesito este material, esta herramienta, esta maquinaria especial, estos planos especiales, estos permisos, estas liberaciones, etcétera, para que podamos ejecutarla. ¿Qué impide iniciar esta actividad? Ahí es donde vamos a detectar qué restricciones en específico nos están impidiendo. ¿Podríamos iniciar hoy? Sí o no, dependiendo del nivel de restricciones, o hay algo más que impida iniciar esta actividad. Y con eso podemos tener un mapa de cuáles son las necesidades que debemos nosotros liberar de restricciones de aquellas actividades futuras para mantener el flujo continuo. ¿Esta actividad se puede hacer en paralelo con otra? También es otra de las preguntas que pueden aplicar. Entonces, se define un responsable para cada actividad, se analizan las restricciones y se asignan responsables para liberar las restricciones. ¿Hasta aquí una pregunta? Porque ya les voy a decir en la práctica Sí, cómo aplicamos. Sí, adelante. sí, cuando te hablo del locaje aquí, ¿no? Bueno, si yo vengo, mi pregunta es el aplicar esa metodología no implica el tener que meter más recursos. Porque, por ejemplo, si yo me estoy trayendo, tratando de traerme algunas actividades futuras que las estoy viendo, que las pudiera hacer, a lo mejor mi plan de recursos que yo tenía programado, pues yo eso lo tenía programado más adelante. Si yo busco hacer esa actividad, debo buscar más recursos probablemente. Si voy a trabajar en paralelo, lo haré. Incluso cuando hago una actividad atrasada, pero es que, o sea, ahí aplica un poquito diferente porque me quedo atrasada y yo tengo que terminarla. Y obviamente eso me obliga a reforzar recursos allí y poder tener recursos para continuar las actividades que tenía en mi plan normal. No sé si me expliqué lo que Sí, quería decir. sí, bastante bien, muy bien, es buena la pregunta, Ángel. Mira, el haz planes significa que hay una persona en campo que es el último planificador. Esa persona debe visualizar lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer en la obra. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algunas actividades que necesitamos una maquinaria especial o algo especial que no lo podemos hacer, pero necesitamos avanzar, necesitamos generar flujo continuo. Esa persona debe mirar también si esas actividades son críticas o no. Si esas actividades son críticas, entonces debemos sí o sí tener la obligación que esas actividades no pueden retrasarse por ningún motivo. Por nada del mundo se pueden retrasar porque nos va a empujar el proyecto a días de retraso para terminar. Entonces, tomando esto en cuenta, si yo tengo mi staff ya asignado con ciertas actividades para este momento, yo trabajo, y ese es el espíritu de Luca Head, yo trabajo actividades futuras o previas que no se pudieron hacer porque no llegó el material finalmente, porque no llegó la mano de obra finalmente, por algo que pasó, que siempre va a pasar desafortunadamente en nuestros proyectos. Entonces,
yo trabajo en liberar esas actividades futuras para que puedan ejecutarse. Y si en este momento hay una falla, la gente va a decir, ya no pudimos hacer esta actividad. Entonces tú dices, pero ya puedes hacer esta y lo pones a trabajar ahí. Entonces tenemos que mirar las actividades críticas del proyecto y darle toda la importancia a que si nosotros estamos programando una actividad crítica, esa se tiene que completar sí o sí como dé lugar, porque si no me va a empujar el proyecto a un retraso y por lo tanto no vamos a ser tampoco productivos. Ahora, la otra medida es que programemos no con fechas o duraciones. ¿Por qué? Porque decimos, ¿en cuánto te echas esta actividad? No, pues normalmente 2 días, pero mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a poner un día más porque si le ponemos un día más, yo creo que sí la hacemos ya seguros. Pero acuérdate que es el cliente aquel el que luego nos retrasa los permisos, ponle 5 días más, mejor, pero ¿sabes qué? Luego tuvimos problemas la otra vez porque fulano no nos entregó las cosas. Ponle 2 semanas para una actividad de 2 días, ¿no? Entonces, ese tiempo adicional que nosotros creemos colchón es una mega improductividad que vamos a tener en las tareas del proyecto. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos excediendo queriendo acolchonar nuestras actividades, ¿no? Entonces, en conclusión, si yo tengo en este momento mi staff con el que teóricamente y de acuerdo a mi programa con base en rendimientos, puedo terminar el proyecto perfectamente bien, no necesito recurso adicional. Si yo veo que hay actividades críticas futuras que me van a comprometer para terminar el proyecto en los tiempos del contrato, probablemente necesite incorporarlos para que puedan ejecutar estas tareas críticas y pueda yo salir adelante con mi proyecto, ¿no? Pero no por mucha gente que incluyamos vamos a aumentar productividad. Por eso es importante que hagamos primero la programación de actividades críticas con base en el Look Ahead, que hagamos la medición de rendimientos para que podamos programar con base en rendimientos, que es lo realmente que nosotros tenemos, o los metros cuadrados, o los metros cúbicos, o los kilómetros por jornada, de lo que podemos hacer y vamos a ver los requerimientos de personal que necesitamos, o en todo caso, pues que hagamos el Look Ahead digamos, que vayamos liberando estas restricciones para que se encuentren listas y en el momento que haya una interrupción del flujo en esta semana, el día de hoy, el día de mañana, tomemos esas actividades para que la gente no se quede sin hacer trabajo. ¿Sí me expliqué más o menos, Inge? Ángel. Bueno, Sí, sí, está bien aclarada el punto, amigo. gracias. Miren, les voy a comentar cómo fue que yo inicié haciendo Look Ahead en mis proyectos. Yo empecé con esto empíricamente porque yo no conocía todavía del método, a pesar de que ya se estaba dando, pero yo empecé con esto fácil algunos 25 años antes, ¿no? Entonces yo estaba a cargo de proyectos y yo tenía que estar en obra. Entonces yo le decía a mis cuadrillas o a las cuadrillas que yo tenía, yo le decía, mira, vas a trabajar aquí en esta área, quiero que hagas esto de esta forma, aquí están los planos, aquí está el material, aquí está la herramienta, aquí está todo lo que se necesita para que tú lo ejecutes. Y sabes que cuando termines, no me digas nada, ni me busques. Cuando termines, te vas a este otro frente de trabajo. Ya está listo el material, ya está listo los planos, ya están listos los permisos, ya está listo todo. Ahí para que tú terminas aquí, te vas para allá. Y después, ya que termines esa otra, no me avises. Yo me voy a dar cuenta, yo voy a estar viendo. Te vas a hacer este otro trabajo.
ya está listo todo para que lo ejecutes. Lo único que está esperando es que tú llegues y lo transformes. ¿Y por qué les digo esto? Porque nuestra función, pues la función principal del último planificador es remover obstáculos para permitir el flujo continuo de trabajo, el flujo continuo de obra. Nosotros debemos empezar a pensar más a futuro de lo que vamos a necesitar. Yo recuerdo que estábamos en una instalación, en otro proyecto, en una instalación industrial, y yo sabía que necesitaba una tubería especial, tipo Hastelloy, que ustedes seguramente saben que es un material con tiempos de entrega muy largos. Y entonces lo que yo hacía desde el primer día es que le hablaba a la persona que está encargada del suministro. Le decía, necesito que me mandes la tubería mañana. Luis, pero es que no se puede. ¿Por qué? Porque pues apenas vamos a hacer la orden de compra. Haz la orden de compra ya. O sea, ya lo necesito, ya, ya. Y era llamada diaria, porque sabía que era un material muy difícil y que lo necesitamos en obra. Pues déjenme decirles que cuando efectivamente ya necesitábamos el material, venía llegando el camión con esa tubería y no tenía esperas, ¿no? Aplicando este look ahead, digamos así, de manera empírica, yo tuve ahorros de normalmente en promedio de un mes por cada 6 meses de proyecto. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos era generar flujo continuo y esto me incrementaba la productividad. Pero también para incrementar la productividad no es nada más de que vamos a hacer el flujo continuo, hay que medir. Necesitamos medir el desempeño, necesitamos medir cómo se están llevando a cabo los proyectos. Y si es por cuadrillas, mejor, de modo que sabemos que una cuadrilla puede hacer X pulgadas de soldadura diametrales, o como ustedes quieran, X pulgadas de soldaduras, y pues las podemos graficar y entonces mi función era ir a ver qué era lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo mejor o más rápido. ¿Para qué? Para que esa información la trasladáramos al resto de los equipos. En fin, a mí me llega, me da digamos, la parte importante es que si generamos flujo continuo en nuestros proyectos y buscamos la manera en que seamos más productivos, pues podemos alcanzar menores plazos de los proyectos y por lo tanto también una mayor rentabilidad del proyecto, ¿no? Bueno, algunas conclusiones que quisiera compartir con ustedes es que hay que identificar las restricciones de las tareas futuras, hay que determinar el responsable y fecha para liberar las restricciones y hay que generar inventario de trabajo ejecutable para obtener flujo continuo, para obtener una mayor productividad. Les voy a compartir, si alguien quiere, con otros colegas, hicimos un libro que se llama Fundamentos de Lean Construction y la Mejora Continua. El libro lo pueden descargar perfectamente bien sin costo de nuestra página web. Solamente es necesario un pequeño registro, nada más por control. Pero básicamente el libro lo pensamos nosotros para que fuera distribuido gratuitamente. Y esta parte de manejo de look ahead viene también explicada con más ejemplos en este libro. La presentación, de todas formas, la tiene el ingeniero Parra. Y bueno, también los quiero invitar. El 30 de octubre voy a dar una conferencia sobre auditoría de proyectos de construcción, porque también la auditoría nos ayuda a mejorar el control, la productividad y la rentabilidad de obras, ¿no? Entonces también están invitados. Y pues aquí les dejo mis redes y mis puntos de contacto y pues abierto a las preguntas que ustedes quieran. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Por favor, si puedes dejar de compartir a partir de este momento. Bueno, muy interesante tu exposición, Luis. Yo Gracias. durante aproximadamente 30 años estuve trabajando con dos grupos japoneses
Ah, pues de ahí Mitsui y viene, el ¿no? grupo Mitsubishi, pero en la parte petroquímica, ¿no? A veces la gente conoce a Mitsubishi por el área de automóviles, pero ellos tienen un área petroquímica muy importante. Ujú. Y esto que tú me estás explicando, primera vez que lo oigo, nunca había oído del Lucas Head, se me asemeja mucho a la filosofía de Just in Time. También está incluida dentro de Lean Construction. Sí, porque cuando tú estás viendo el Just in Time, que por supuesto casi todas las empresas japonesas imponen en sus procesos de manufactura, eso es básicamente estar viendo a futuro cuáles son las futuras restricciones, pues, y es parte de lo que tú expones. El estudio que hizo el doctor Glenn Ballard es sobre, pues le llaman la refinería Park, pero no recuerdo en este momento, ahorita lo busco Sí, y les esa es comparto un en poco la más. refinería de Cardón, en Cardón. Ajá, creo que sí. Ahí es donde hicieron la implementación del Look Ahead y llevaron a aumentar la productividad de los proyectos, que estaba por los suelos, ¿eh? O sea, que esto, muchos me dicen, Luis, pero es que eso nada más es en ciertos tipos de proyectos. No, aplica a todos los proyectos. Yo he estado en proyectos de minería, de refinación, de petroquímica, de infraestructura, de carreteras, de puentes, de edificaciones, centros comerciales. Todo esto lo podemos aplicar perfectamente bien en este tipo de proyectos. Que por cierto, un pequeño comercial antes de que me regañe Carlos, pero vamos a tener el Congreso Internacional de Lean Construction por parte del Instituto Mexicano de Lean Construction en México, en Los Cabos, Baja California Sur, el 6, 7 y 8 de noviembre. Si alguien está interesado, yo seguramente estoy compartiendo información del Congreso en mis redes sociales también. Gracias, Luis. Bueno, por aquí estoy Gracias. viendo a Emilio Bracho. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas tardes a todos. Y Muy bien, gracias. Emilio también nos visita desde México y también tenemos a mi buen amigo y colega, el ingeniero Alberto Urdaneta, que nos visita casualmente desde Maracaibo, Venezuela. No sé quién de ustedes quiere iniciar algún feedback, alguna pregunta. No solo pregunta, también comentarios. Alberto, ¿puedes apagar la cámara de manera para ver si puedes mejor intervenir con tu cámara apagada? ¿Ok? Inténtalo, por favor, o reinténtalo. No sé si escuchan mejor. No, no, te escuchamos muy entrecortado. Se escucha muy entrecortado. Ahora sí. A ver, por favor. Ok. Si yo comencé como Luis hace muchos años también, aplicado de manera empírica, Alberto, ¿verdad? discúlpame, Alberto. Puedes escribirlo por aquí, por el chat, y yo se lo voy a transmitir a Luis inmediatamente, ¿sí? Ok, Disculpa perfecto. el inconveniente. Escríbelo, por favor. ¿Quién más quiere Perfecto, intervenir? perfecto. Bueno, a mí me parece muy interesante la presentación. Eh, bueno, metodológicamente, algunas cosas que yo he practicado o recomendado como consultor, pero no de una manera tan precisa, tan organizada. Entonces me Gracias. pareció muy interesante. Felicidades. Gracias. Gracias. Oye, Luis, te quería hacer un comentario. ¿Sí? Tú sabes que en estos días estuve por Lima dictando una conferencia casualmente sobre el tema de la fórmula de negocios en los contratos de construcción. Y hay un tema de mucha discusión, porque para nadie es un secreto que de productividad se habla mucho. Inclusive yo me he atrevido a decir libremente, se habla hasta el cansancio, ¿ok? Sin embargo, en esta exposición, Luis, y hablando en términos coloquiales, no se ha llovido, o sea, no has llovido sobre mojado. ¿Ok? No has dicho más de lo mismo. Ahora, vamos a hacer una especie de un vaso comunicante, quiero que me permitan que lo diga de esta manera, entre lo que es negocios y productividad.
nos queda muy claro que sin una clara y efectiva gestión de productividad no hay negocios. Eso se puede llamar cualquier cosa menos negocio y más aún más allá de lo que es obtener una utilidad. Ahora bien, Luis, en base a ese tema de los negocios contractuales y de una visión estratégica, ¿cómo tú podrías interpretar una cadena de valor que yo utilizo mucho en mis actividades de consultoría y de capacitaciones, que es lo que tiene que ver con rendimiento, productividad y rentabilidad? Quisiera escuchar tu opinión, por favor. Bien, sí, Carlos. Al día de hoy, los negocios en la parte de construcción son muy riesgosos. La industria de la construcción en cualquier país y principalmente en Latinoamérica, yo lo veo como cada vez son menores plazos los que nos exigen los clientes, son menores presupuestos los que nos demandan también los clientes, que seamos competitivos y no podemos ser competitivos si no somos productivos. O sea, si no podemos tener el expertise para hacer esta transformación. Y con lo que yo me he quedado en algunos lados es que cuando hacemos los plazos o cuando estamos estimando las duraciones de las actividades donde están los plazos, muchas veces decimos, eso no se puede. No podemos hacerlo y pues no, lo siento, pero pues ahí, si quieres lo hago, pero pues vamos a perder, ¿eh? Entonces, creo que ese tipo de aseveraciones debemos siempre verlas como un reto. Debemos siempre eh, tomar de lo que sí podemos y seamos capaces. Si somos capaces, si somos productivos, yo creo que podemos presentar muy bien cualquier tipo de contrato, ¿no? Donde estemos, obviamente, participando en un proyecto de construcción. En la medida en la que podamos aumentar la productividad, y la productividad no solamente se aumenta con la gente, también se aumenta con los procesos, también se aumenta con la cadena de insumos que tenemos, de materiales, o sea, todo está relacionado para que nosotros podamos entregar lo mejor posible. Hace poco di una conferencia acerca de este tema, ¿por qué pierden dinero las empresas constructoras, ¿no? Uno de los temas es ese, ¿no? Que no seamos productivos, pero lo que pasa, Carlos, es que los profesionales que estamos en las empresas de construcción no estamos enfocados a generar rentabilidad. ¿Qué significa eso? Muchos tenemos ciertos estudios técnicos, obviamente mucha preparación técnica, pero el mundo de los negocios es el mundo de los negocios, no es tanto técnico, es un poco más de aspectos incluso, yo te diría, fiscales, financieros. En la medida en la que los directivos puedan empezar a incursionar en un ambiente de negocios, con un lenguaje de negocios, donde sean los aspectos fiscales, los aspectos financieros, donde se puedan preparar de una mejor manera para poder entender prácticamente cuáles son los puntos importantes que va a generar la empresa de valor para obtener esa rentabilidad, hay que hacerlo, ¿sí? O sea, necesitamos nosotros, en mi punto de vista, necesitamos ponerlo, ¿no? O sea, y es por eso que nuestra preparación técnica, qué bueno, está muy bien, pero también debemos ampliar el conocimiento hacia aspectos financieros y fiscales que permitan aumentar la rentabilidad de las operaciones de las empresas constructoras. Sí, Es lo que se me efectivamente. viene a la mente. Sí, mira, y de hecho, hablar de negocios, oye, es una cosa del tamaño del universo, ¿ok? Porque fíjate que hace pocos instantes mencionaste un término que es un punto, si se quiere, neurálgico en cuanto a lo que es la visión estratégica de los negocios contractuales, y me refiero al riesgo. Porque indistintamente del tipo de contrato que tengamos, contrato a suma alzada, contrato a serie de precios unitarios, costos reembolsables,
y un largo etcétera. El tema de los contratos visto como un negocio como tal es una distribución de riesgo entre mandante y contratista e incluso subcontratistas y proveedores. Y por supuesto, eso no es ni fácil ni difícil, eso es complejo, ¿ok? Así que, mira, pasaríamos horas conversando sobre Sí. esto y quiero darle también el derecho, la palabra a mi buen amigo y colega, el ingeniero Arnaldo González, que nos está visitando por allá desde Brasil, desde el sur de Brasil, aunque él es venezolano. Adelante, Arnaldo, por favor, te escuchamos. Correcto, muchísimas gracias, Carlos. Para añadir un poco a lo que venían conversando sobre el tema de los negocios y la productividad, también para sumar un poco el tema de verlo desde las dos caras. Muchas veces nos enfocamos solamente en el nivel, ver el negocio del lado del contratista. Debe ser productivo para ser rentable, pero también nos olvidamos a veces del dueño del proyecto, el owner, el mandante, que le conviene porque quizás él está pagando, pero el proyecto para él es un activo. Y entre él lo termine a tiempo o inclusive antes va a tener mayor rentabilidad en el ciclo de vida del activo que está construyendo. ¿Okay? Entonces es muy importante, pero desde las dos aristas. La productividad es necesaria no solamente para la rentabilidad del contratista, sino también para la rentabilidad del mandante, que aunque el CAPEX para él es un costo, para el CAPEX, para él es un costo, esa inversión que está haciendo se haga de la forma más productiva va a tener un mayor rendimiento en el ciclo de vida del activo como tal. Entonces quería agregar ese punto. Excelente, Arnaldo. Bueno, paso a leer por acá los comentarios por el chat. Gustavo Carini desde Argentina nos dice: Carlos, como de costumbre, no defraudan tus invitados. La exposición de Luis ha sido excelente, muy Gracias. clara y muy bien estructurada. Finalmente, es para destacar la generosidad de Luis en compartir el libro. Gracias. Alberto Urdaneta nos dice desde Venezuela: excelente presentación. Felicitaciones, Luis. Hace años también comencé de manera empírica a aplicar las Planner System y posteriormente me dediqué a estudiar el tema y aplicarlo de manera más eficiente. Martín Ernesto Brito nos dice: estoy leyendo el libro que compartieron y se ve muy interesante. Está muy bueno cómo se presentan los temas. Me quedaré a leerlo entero esta noche. Y nos da unas expresiones de sonrisas. Muchas gracias, Héctor Rodríguez. De acuerdo, el que está al frente de una actividad tiene que tener un sentido de negocio e infundir a los involucrados en las actividades de construcción en ese sentido. Gracias, muy didáctico y clara la exposición. Perfecto, gracias a nuestros amigos y colegas. Mire, yo quisiera, y voy a ser un poco atrevido, ¿no? Okay, con todo y que esta exposición está quedando grabada. Miren, nosotros no podemos dejar de mencionar, bueno, lo dije hace pocos instantes, el tema de los alcances, requisitos y especificaciones técnicas como un factor neurálgico, vuelvo otra vez con ese término, en cuanto a lo que es la productividad y la eficiencia, obviamente. Pero en ese orden de ideas, no podemos dejar por fuera el tema de los expedientes técnicos. ¿Estamos claros? Y quisiera escuchar al arquitecto Patricia Laos. ¿Qué opina ella sobre el tema de esa relación de la gestión de calidad de los expedientes técnicos y el tema de la productividad? Adelante, Patricia, por favor. Sí, justamente mientras escuchaba la charla del ingeniero Luis, ¿no? Veía que todo esto en el tema de la construcción también se puede extrapolar a la parte del desarrollo de los expedientes técnicos, ¿no? Porque hay también esas esperas quizá de información del cliente, necesidad de información en el caso de nosotros los arquitectos, acabados, definiciones de materiales que no nos permiten desarrollar pues productivamente los expedientes técnicos, ¿no? Entonces eso también afecta la productividad
Y en el rubro en el que estoy un poco en este tiempo, que es el de la gestión de la calidad de nuestros expedientes técnicos, el hecho de tener procedimientos procedimientos estandarizados de calidad, también nos va a permitir con esos procedimientos mejorar la productividad en el desarrollo, ¿no? No las horas muertas del personal, del equipo del proyecto. Si uno tiene las cosas claras, las cosas estandarizadas, entonces la efectividad también del equipo es más, es mejor, es mayor, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un tema interesante este tema de la productividad, desde etapas tempranas de desarrollo de proyecto hasta la etapa de ejecución de la obra, ¿no? Ujú. Gracias, Patricia. Excelente. ¿Otro comentario, otra pregunta, por favor? Bueno, Carlos, déjame adelante, Luis. comentar. Lean Construction es una filosofía que engloba muchas herramientas. Yo lo veo como un paraguas y tiene sus principios, ¿no? Uno de ellos es el de flujo continuo. Hay una... esto que comentabas de los riesgos y lo que comentaba Arnaldo también de la generación de rentabilidad y la participación del dueño, equipos maduros de Lean Construction ya están manejando lo que le llaman contratos colaborativos. Se le llama, el término en inglés o las siglas en inglés es IPD, que es Integrated Project Delivery, y esto significa que el esquema nuevo de los contratos para proyectos de construcción ya son compartir riesgo y compartir ganancia junto con el dueño. El dueño obviamente aporta un capital, se selecciona el equipo de diseño, el equipo de construcción. Participan todos desde la primera parte digamos, del proyecto, de modo que no es un sistema tradicional de diseño, licito, construyo, sino es una participación de que el contratista participe en el diseño pensando cómo lo hace más fácil, más rápido, más económico. Se genera un presupuesto del proyecto y el presupuesto no queda fijo, sino que continuamente se pueden hacer cambios para que se encuentre una opción más rentable de lo que nos falta por construir, por supuesto. Entonces, el estimador de costos está muy metido de tal suerte que en las siguientes alternativas que nos falta por construir, pues se están elaborando las alternativas técnico-económicas que sean más óptimas, buscando preferentemente una reducción de presupuesto, de tal suerte también que se compartan los beneficios, no solamente entre el equipo de proyectos, sino con el dueño. Este tipo de contratos, por ejemplo, es un solo contrato que firme el dueño con todos los contratistas. No es un contrato de uno por uno o de uno y otro más, no. Es un contrato para todo el proyecto. Y yo creo que para mí representa el futuro en cuanto a temas contractuales para la industria de la construcción, pero requiere de cierta experiencia y cierto manejo de herramientas Lean Construction para que pueda tener éxito. Ya luego platicamos más adelante acerca de esto si gustas. Perfecto, gracias, Luis. Otro comentario, por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces vamos a terminar. Les pido que se queden un minuto más porque vamos a hacer otros comentarios fuera de cámara o fuera pues de la grabación. Entonces, mis estimados amigos y colegas, de esta forma hemos concluido con esta extraordinaria conferencia dictada por mi buen amigo y colega el ingeniero Luis Infante de Ciudad de México en cuanto a lo que es la eficiencia y productividad
en los proyectos de construcción.